Meditación 15. Curador de la vida. El poeta de la misericordia de Dios hablaba con parábolas, pero también con hechos. Los campesinos de Galilea pudieron comprobar que Jesús, lleno del Espíritu de Dios, recorría sus aldeas curando enfermos, expulsando demonios, liberando a las gentes del mal, la indignidad y la exclusión. La misericordia de Dios es una realidad fascinante. Junto a Jesús los enfermos recuperan la salud. Los poseídos por el demonio son rescatados de su mundo oscuro y tenebroso. Él los integra a una sociedad nueva, más sana y fraterna, encaminada hacia la plenitud del reino de Dios. Jesús seguía sorprendiendo a todos. Dios está llegando, pero no como el Dios de los justos, sino como el Dios de los que sufren. Recorría toda Galilea proclamando la buena noticia del reino y curando toda enfermedad y dolencia del pueblo. La primera mirada de Jesús no se dirige hacia los pecadores que necesitan ser llamados a la conversión, sino hacia los que sufren la enfermedad o el desvalimiento y anhelan más vida y salud. Los enfermos de Galilea. En cada cultura se vive la enfermedad de manera diferente. ¿Cómo se vivía la enfermedad en aquellas aldeas que recorría Jesús? ¿Cómo les afectaba a aquellos campesinos? ¿Cómo reaccionaban sus familiares y vecinos? ¿Qué hacían para recuperar la salud? Los enfermos a los que Jesús se acerca padecen dolencias propias de un país pobre y subdesarrollado. Entre ellos hay ciegos, paralíticos, sordomudos, enfermos de la piel, desquiciados. Muchos son enfermos incurables, abandonados a su suerte e incapacitados para ganarse el sustento. Viven arrastrando su vida en una situación de mendicidad que roza la miseria y el hambre. Jesús los encuentra tirados por los caminos a la entrada de los pueblos o en las sinagogas, tratando de conmover el corazón de la gente. Estos campesinos perciben su enfermedad no tanto como una dolencia orgánica, sino como una incapacidad para vivir como los demás hijos de Dios. La mayor desgracia de los ciegos es no poder captar la vida de su entorno. El ciego pierde contacto con la realidad. Se le hace más difícil pensar, valorar las cosas, amar a las personas. La desgracia de los sordomudos es su incapacidad para comunicarse. No pueden escuchar el mensaje de los demás ni expresar el suyo. No pueden hablar, bendecir ni cantar, encerrados en su aislamiento. La desdicha de los paralíticos, incapaces de valerse de sus manos o sus pies, es no poder trabajar, moverse o actuar, no poder caminar ni peregrinar a Jerusalén, no poder abrazar ni bailar. Los leprosos sufrían su enfermedad de manera diferente. En realidad no son víctimas de la lepra, sino gentes afectadas por diversas enfermedades de la piel que cuando se extiende por todo el cuerpo resultan repugnantes. La tragedia de estos enfermos no consiste tanto en el mal que desgarra físicamente su cuerpo, cuanto en la vergüenza y humillación de sentirse seres sucios y repulsivos a los que todos rehuyen. Los enfermos de Galilea no consideraban su mal desde un punto de vista médico, sino religioso. No se detienen en buscar el origen de su enfermedad en algún factor de carácter orgánico. Les preocupa sobre todo lo que aquel mal significa. Si Dios, el creador de la vida,
Les está retirando su espíritu vivificador. Es señal de lo que los está abandonando. ¿Por qué? Por eso los israelitas entienden que una vida fuerte y vigorosa es una vida bendecida por Dios. Una vida enferma, lisiada, mutilada, es una maldición. Estos enfermos, considerados como abandonados por Dios, provocan dentro del pueblo elegido malestar y turbación. ¿Por qué Dios no los bendice como a los demás? La exclusión del templo, lugar santo donde habita Dios, recuerda de manera implacable a los enfermos, los que ya perciben en el fondo de su enfermedad. Dios no los quiere como a los demás. Los leprosos, por su parte, son separados de la comunidad, no por temer al contagio, sino porque son considerados impuros. Pueden contaminar a quienes pertenecen al pueblo santo de Dios. La prescripción era cruel. El afectado por la lepra irá gritando: impuro, impuro. Todo el tiempo que le dure la llaga, quedará impuro. Es impuro y vivirá aislado. Abandonados por Dios y por los hombres, estigmatizados por sus vecinos, excluidos en buena parte de la convivencia, estos enfermos constituyen probablemente el sector más marginado de la sociedad. Jesús se dedica a ellos antes que a nadie. Se acerca a los que se consideran abandonados de Dios. Toca a los leprosos que nadie toca. Despierta la confianza en aquellos que no tienen acceso al pueblo y los integra en el pueblo de Dios tal como Él lo entiende. Estos tienen que ser los primeros en experimentar la misericordia de Dios y la llegada de su reino. Su corazón, su curación es la mejor parábola para que todos comprendan que Dios es, antes que nada, el Dios de los que sufren el desamparo y la exclusión. Para orar. Jesús se compadece de los enfermos, pone sus manos sobre ellos, los abraza, los cura. Piensa que puedes hacer lo mismo con algún enfermo cercano a ti. ¿Y tú, de qué necesitas ser curada? Acércate al Maestro y exponle tu situación con mucha confianza.